Estoy de nuevo aquí en Predio Costa Surubí y ahora estoy junto a Claudio Porcile. Estamos desde 1996 en el mercado. Sí. Y importamos y distribuimos marcas de primer nivel. Entre algunas de las que hoy estamos presentes, nos encontramos con los productos Luz, es una marca americana, y los productos Loomis, que también es una marca americana. Esta marca nueva que estamos viendo acá, Luz, fue incorporada en Argentina en agosto de 2018. Al igual que Loomis, ambos son dos productos de excelente calidad. Básicamente yo te voy a ir mostrando productos de los cuales nosotros llamamos estrellas y novedades. Por ejemplo, acá estamos teniendo un combo. Fue premiado en la feria Die-Cast de Orlando en el año 2018 como mejor combo de Die-Cast de los Estados Unidos. Fíjate la particularidad de este producto, por ejemplo, donde vos encontrás que es un producto muy anatómico a la mano, muy confortable, ¿eh? Fíjate que hay como si fuese un buen equilibrio, ¿eh? Entre lo que es mi brazo, una buena anatomía para tomar el producto, ¿eh? Confortable porque tiene un grip confortable, que es de la firma Win. Esta empresa Win es la que le provee, en este caso a Luz, de estos grips, no tan solo para las cañas, sino para los riles. Que esto lo que te permite es mayor confort, y teniendo en cuenta de que uno va a estar durante varias horas realizando la actividad, al finalizar el día notás la diferencia. Este es un nanografito y es un equipo, además de que tiene una cosmética hermosa. Fíjate acá, por ejemplo. En este reel estamos teniendo la posibilidad de que se calibre en forma magnética o a través de pines que tiene internamente el reel en este cuerpo. De cómo va a funcionar el sistema de freno en función de la carga del producto que nosotros tenemos en el carretel. Luego tenemos un segundo ajuste que es mediante 28 puntos, que acá vas a ir viendo. ¿Ves que suena? Tenemos 28 puntos de ajuste fino. Esta es una de las primeras características diferenciables de este reel. Segunda característica diferenciable de este reel. Cuando nosotros estamos pescando tenemos la posibilidad de, y tenemos el señuelo puesto, enganchamos directamente el señuelo acá. Entonces tenemos la caña armada con el señuelo enganchado. No hay posibilidad de que tengamos algún tipo de accidente cuando estamos manipulando la caña, porque está agarrado correctamente en este dispositivo. Productos que no tienen esto, ¿qué hacen? O lo agarrás en un pasahilo, pero eso generalmente va dañando porque tiene corte, ¿entendés? Entonces puede llegar a dañar las cerámicas de los pasahilos. Luego, otra de las características que tenemos, acá tenemos, como ves, un punto de lubricación. Es decir, nosotros podemos sacar este tornillito y ahí colocamos lo que tenga que ver con una lubricación para mantener el correcto funcionamiento del reel. Esto se hace cada tanto, no hace falta hacerlo constantemente. Pero la ventaja que tiene es que es de fácil acceso. Es simplemente sacar un tornillo y ponerlo. Este combo es un combo que en el mercado nuestro se está comercializando reel y caña en 22.000 pesos y tiene una garantía de un año. Ahí están, como vos podés ver, todas las características que se destacan de este producto. 10 rulemanes, el mango Win, los Speed Gear son los rulemanes que están con doble encamisado de acero inoxidable, es una caña de grafito HM60, tiene pasahilo micro wear. Mirá, esto es importantísimo que vos estás viendo acá. Este sistema de que tenga un pasahilo y luego otro pasahilo dentro del otro, lo hace la firma Micro Wear. Mirá, lo que permite generalmente este pasahilo es, con un pasahilo convencional, acá arriba vos lo estás viendo, la línea cuando pasa el primer pasahilo va vibrando. Con el sistema de pasahilo Micro Wear queda automáticamente alineada. Esto lo que te permite es ganar un 15% más de distancia en el lanzamiento. Si vos ves acá, encontramos como si fuese dos dispositivos que no
no tienen continuidad y es de distinto material al grip, esto lo que hace es transmitir y amortiguar toda la vibración que pueda tener el producto cuando vos estás trabajando. Claudio, ¿qué producto recomendás vos para los surubíes? Bueno, en este caso nosotros hemos traído dos tipos de equipos. Como podés ver, acá nos encontramos con una caña que se destaca por el grip. Esto es lo que se llama Super Grip, que también es de la firma Win, que se caracteriza esta firma por realizar empuñaduras para palos de golf, empuñaduras para raquetas de pádel y de tenis. Si vos mirás el Super Grip, este es muy similar a un grip de lo que es un palo de golf. Ajá. Bien, en este caso estamos con un reel que es el Super Duty 300, sería el equivalente al formato 300 de los reels que estamos acostumbrados a ver en nuestro mercado. A diferencia de que, fíjate, nuevamente tenemos un sistema anatómico. Vos fijate, el tamaño de mi mano va exactamente igual, totalmente anatómico con el formato del reel. No tengo un reel mucho más grande, con lo cual se me hace más incómodo poder agarrarlo y trabajarlo. Este reel tiene la característica de que, y la capacidad para poder tener 190 yardas de carga. Igual que cualquier reel 300 de lo que se comercializa en el mercado. Otra de las características que tenemos, a pesar de que uno lo ve con un formato tan pequeño, es que tenemos 24 libras de freno, algo de 10 kilos 900 de freno aproximadamente. También tiene la regulación puntual. Vamos a hablar un poquitito de la caña ahora. Este sería un equipo que se podría estar utilizando para el tipo de pesca que se realiza en esta fiesta del surubí. ¿Por qué? Primero porque tiene la capacidad necesaria y segundo porque la caña tiene la potencia y el largo que a muchos pescadores les gusta. Ejemplo, acá estamos teniendo una caña de 7 pies, 10, y tenemos un libraje 12-25 libras en 7 pies, con una potencia heavy. Esta es un equipo que se podría utilizar. No obstante, este equipo, que ya puede llegar a ser recomendable, hemos incorporado para lo que es la fiesta del surubí, y como novedad, porque el producto que te voy a mostrar ahora llegó hace 4 días al mercado, es esta caña. Pertenece al mismo componente de grafito que la que vimos anteriormente, HM60, la serie la Custom Speed Stick, a diferencia que no tiene el Super Grip entero como la otra, pero esta caña tiene 1465 libras, una caña de 65 libras, muy potente. Y ha sido la vedette, porque todos los pescadores pasaron y vieron este producto y la verdad que se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Primero por la cosmética, segundo por la acción de la caña y también por lo liviano que es este equipo. No es común encontrar una caña de 65 libras que sea tan liviano. ¿Por qué se logra esto? Por la calidad de los componentes y del grafito que se está utilizando. En este caso yo lo que te voy a mostrar es un producto que también tiene una versatilidad que te va a servir para lo que es una pesca de variada o una pesca de dorado, haciendo mediante la técnica del bycast. Básicamente, al igual que los otros productos que vos estuviste viendo, tenemos el grid de Win. Fíjate la terminación y la calidad de este producto. Fíjate detalle de lo que tenemos en la empuñadura, donde tenemos un orificio acá donde se podría llegar a enganchar el señuelo. Entonces uno, cuando va trasladando la caña, está agarrado de acá el señuelo, evitando cualquier tipo de inconveniente. Otra de las características que tenemos acá es que tenemos un grafito HM85. Fíjate que esta caña es la serie Custom Speed Stick Light, y cuyas características técnicas tenemos 6 pies 10, medium heavy fast es la acción, y tiene 10 y 20 libras. ¿A qué le llaman acción? Bien, toda caña se define, tiene dos conceptos para definir.
Uno es la potencia y otra es la acción de la caña. La potencia generalmente tiene que ver cuando vos estás traccionando la caña, si es potente o no es potente. Eso te lo determina básicamente desde la parte de la mitad de la caña, ¿ves? Vos encontrás cómo flexiona y la resistencia que te opone la caña, ¿ves? Es potente. Y la acción tiene que ver, por ejemplo, con esto. Cómo flexiona la caña en el momento del lanzamiento, cuando yo tengo que lanzar. Las acciones pueden ser medium fast, pueden ser fast. La potencia pueden ser heavy, extra heavy. Y también tenés potencia medium, potencia light. Hay cañas que por ejemplo son de ultra light. ¿Qué tiene que ver cuando uno dice ultra light? Quiere decir que el peso del señuelo está relacionado con la acción que tiene que tener la caña. Tenemos un señuelito que es muy liviano, con una caña que es muy potente y tiene una acción que no es de ultralight, no flexiona la caña para poder despedir el señuelo. Generalmente uno cuando lanza, tiene que hacer un principio que flexiona la caña para poder despedir el señuelo. Parte del lanzamiento es eso.